Ejercicio 4.35. Para la barra compuesta que se indica en la figura, determine el momento flexionante máximo permisible cuando la barra se dobla alrededor de un eje vertical. Me están diciendo que la barra es la del problema 4.33. Aquí está la figura 4.33. Entonces, cuando tenemos dos elementos que son diferentes, de diferente material, y me están pidiendo que halle el momento flector máximo, entonces es necesario usar el método de la sección transformada. Para esto primero debemos hallar sobre qué eje se va a aplicar el momento. Me está diciendo que la barra se dobla alrededor de un eje vertical. Aquí también debe decir que ese eje vertical es un eje de simetría para poder aplicar las ecuaciones que vamos a usar a continuación. Entonces aquí está el eje vertical y también es un eje de simetría de la sección transformada. Lo que está a su lado izquierdo es igual a lo que está a su lado derecho. Entonces aquí se aplica el momento, ¿no? Acá hay un momento alrededor que se está aplicando. Toda esta parte que está aquí está a tracción y toda esta parte que está a la derecha está a compresión. Entonces vamos a usar el método de la sección transformada. Para eso vamos a hallar n. El valor de n se le conoce como razón modular, y es igual a la división de los módulos de elasticidad que aparecen en el problema. En este caso aparece aluminio y latón. Siempre se procura que la razón modular n sea mayor, entonces sea mayor que 1. Entonces el módulo de elasticidad que debemos de elegir, el que va a ir arriba, debe de ser el mayor y el que va a ir abajo debe de ser el menor. Entonces aquí ponemos el módulo de elasticidad del latón, ya lo tenemos, que vale 105 gigapascales. 105 gigapascales dividido el módulo de elasticidad del aluminio, que vale 70 gigapascales. 70 gigapascales. Aquí tenemos que n es igual, dividiendo, nos queda que n es igual a 1.5. Para aplicar el método de la sección transformada, una vez hallado n, se multiplica el área del que tiene mayor número de elasticidad, en este caso latón, por n. ¿Sí? El área del latón se va a multiplicar por n y luego se va a convertir toda el área en aluminio. Por eso es el método, por eso se dice método de la sección transformada. Entonces, si queremos multiplicar el área por n del latón, es necesario multiplicar una dimensión, ¿no? O se puede multiplicar por n esta dimensión 32 milímetros, o si no, esta otra dimensión, ¿no? La dimensión vertical 32 milímetros. En este caso se procura multiplicar por n, o siempre se tiene que multiplicar por n la dimensión que es paralela al eje donde se está aplicando el momento. Es decir, si el momento se está aplicando aquí en un eje vertical, entonces la dimensión que vamos a multiplicar por n va a ser esta, la dimensión paralela. ¿Esto para qué? Para que este eje, que después se va a ver que es el eje neutro, no cambie su posición, es decir, no varíe hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Entonces ahorita vamos a dibujar la sección para ver cómo quedaría. Tendremos algo así. El aluminio no va a variar nada porque esa sección va a quedar igual. Lo que va a variar es la sección del latón, ¿no? Como ya hemos dicho, ya hemos explicado, la sección del latón va a cambiar. Y ahorita vamos a poner las distancias, las longitudes. Entonces, de aquí a acá tenemos que vale 32 milímetros, ¿no? 32 milímetros, que es la de aluminio, ¿no? Esta distancia de aluminio, aquí tenemos que vale 32 milímetros. De aquí a acá vemos que vale, de aquí a acá vemos que vale 8 milímetros. 8 milímetros, sí, 8 milímetros. De aquí a acá vemos que vale 8 milímetros también. De aquí a acá
vemos que vale 8 milímetros, ¿sí? Y de aquí a acá vale 32 milímetros, ¿no? De aquí a acá vale 32 milímetros, ¿sí? 32 milímetros. La distancia 8 milímetros es de aquí a acá. Entonces aquí, de aquí a acá vale 8 milímetros, de aquí a acá vale 32 milímetros. Y ahora vamos a multiplicar por n la distancia que es paralela al eje donde se está aplicando el momento, ¿no? Entonces este 32 lo vamos a multiplicar por n, que es la distancia en este caso también de latón, ¿no? Entonces esta distancia de latón va a aumentar. Esto quedaría n por la distancia, que vale 32 por 32. Entonces aquí tenemos que esto n vale 1.5 por 32, y esto sería igual a 48. 1.5 por 32 vale 48 milímetros, ¿sí? Milímetros. Entonces una vez multiplicado ya por n, entonces toda la sección se convirtió en aluminio. Y ahí, como la sección ya es homogénea, ya se puede usar las ecuaciones de esfuerzo normal por flexión para un solo material, ¿no? Que ya conocemos. Usando la ecuación de esfuerzo máximo por flexión en el aluminio, esfuerzo máximo en el aluminio, ¿sí? Es igual al momento C dividido I, ¿no? Al momento por C dividido I. En este caso sería la inercia respecto al eje Y, ya que el eje es un eje vertical, ¿no? Por acá está. Este es el eje de simetría donde se está aplicando el momento, ¿no? Entonces, el esfuerzo máximo en el aluminio es igual al momento máximo por C dividido la inercia respecto al eje Y. El esfuerzo máximo en el aluminio ya lo tenemos, que es 100 megapascales. Acá está el esfuerzo máximo que es de 100 megapascales, ¿no? El esfuerzo permisible. C sería la distancia a la fibra más lejana, ¿no? Del eje donde se está aplicando el momento, ¿no? En este caso esto sería C, que sería igual, como este es un eje de simetría, ya lo había dicho, y esta distancia vale 32, entonces esto sería 16 milímetros, y eso también sería 16 milímetros, ¿no? Entonces C en este caso sería igual a 16 más 18, ¿no? 16 más 8, en este caso C sería igual a 24 milímetros. Entonces ya tenemos el esfuerzo máximo, ya tenemos C, y nos falta hallar la inercia respecto al eje Y, ¿no? Respecto a este eje vertical donde se está aplicando el momento. No olvidar que este eje donde se aplica el momento también se convierte en un eje neutro, ¿no? Se convierte en el eje neutro, es decir, todas estas fibras no sufren ningún esfuerzo, están sin esfuerzo, ¿no? Las fibras de la izquierda están a tracción, ¿sí? A tracción, aquí está la colita de tracción, y donde está la cabecita todas estas fibras estarían a compresión. Entonces nos faltaría hallar la inercia respecto a este eje Y. Entonces aquí vamos a hallar la inercia respecto al eje Y, ¿sí? Entonces sería igual a 2 veces 2 por, aquí tenemos que usar el teorema de Steiner en estos dos rectángulos. Tenemos que usar el teorema de Steiner. Entonces sería 2 por esta base, la base, que sería igual a 32 por la altura que sería 8 al cubo dividido 12 más el área que sería 8 por 32 por 8 por 32,
por la distancia del centroide de esta figura, la distancia del centroide de esta figura hacia el eje, ¿no? Hacia el eje donde queremos calcular. Hacia el eje donde queremos calcular. Hasta este eje, ¿no? Esa distancia al cuadrado. El centroide de esta figura al cuadrado, ¿no? Que diga la distancia del centroide de esta figura hacia el eje donde se está aplicando el momento, tenemos que elevarlo al cuadrado. Entonces, como este es el centroide de la figura, esto sería 4. Y aquí también sería 4. Entonces la distancia sería 16 más 4, sería 20, ¿no? 20 al cuadrado. Entonces este sería el teorema de Steiner. Entonces por 20 al cuadrado, ¿sí? Aquí he puesto 2 porque son dos rectángulos. Este rectángulo de aquí y este rectángulo de acá, ¿no? Entonces faltaría la inercia de este rectángulo grande que está aquí, ¿no? Entonces sería más la inercia sería 48, aquí está 48 por la altura, que sería 32 por 32 al cubo 32 al cubo dividido 12, ¿no? Ya. Entonces ahí calculando tenemos que la inercia respecto al eje Y es igual a 338 602.67 por, que esto sería milímetros a la cuarta, ¿no? Esto sería milímetros a la cuarta, ya que todas las unidades han estado en milímetros, sería milímetros a la cuarta. Entonces aquí tenemos que 1 milímetro a la cuarta, 1 milímetro a la cuarta es 10 a la menos 12 metros a la cuarta. Entonces aquí tenemos que la inercia respecto al eje Y es igual a 338 602.67. Los milímetros a la cuarta se cancelan por 10 a la menos 12 metros a la cuarta. Entonces una vez ya hallado la inercia, ya podemos hallar el momento máximo que me produce el máximo esfuerzo permisible, ¿no? Usando esta ecuación. Entonces aquí tenemos el esfuerzo máximo del aluminio es 100 megapascales, tendríamos 100 megapascales es 10 a la sexta, 100 por 10 a la sexta pascales, ¿sí? Es igual al momento por C, C vale 24 milímetros, ya lo habíamos hallado, o sea sería 24 por 10 a la menos 3, ¿sí? Por 10 a la menos 3 metros, dividido la inercia, ¿no? La inercia respecto al eje Y, al eje vertical. Entonces aquí sería la inercia respecto al eje Y, que sería 338 602.67 por 10 a la menos 12 metros a la cuarta. Despejando aquí M tenemos que es igual a 100 por 10 a la sexta pascales, sería newton dividido metro cuadrado. Todo esto por la inercia, que vale 338 602.67 por 10 a la menos 12, ¿sí? Metros a la cuarta. Todo esto dividido 24 por 10 a la menos 3, ¿no? Por 10 a la menos 3 metros, ¿sí? Entonces aquí tenemos que metro cuadrado, con este metro me hacen metro cúbico, con este metro a la cuarta aquí me va a quedar metro. Entonces aquí operando todo esto, tenemos que el momento es igual a 1410.84, ¿sí? 84 newton por metro, ¿sí? Convirtiendo a kilonewton tenemos 1.4 kilonewton por metro, ¿sí? Este momento que hemos hallado es el máximo que soporta el aluminio. Ahora vamos a hallar el momento máximo que soporta el latón.
Para eso vamos a usar la misma ecuación. El esfuerzo máximo en el latón es igual a m por c dividido la inercia respecto al eje y, pero a toda esta ecuación, que es parecida a la de acá, a la que hemos usado del aluminio, hay que multiplicarla por n, ¿sí? Por n, por el valor de la razón modular, ¿no? Por n. Y ahí ya tenemos el esfuerzo máximo en el latón. También el valor de c va a cambiar, ya que si nos fijamos en la figura original, el esfuerzo máximo en el latón se va a producir en estas fibras, ¿no? En esta fibra de aquí, en la fibra que está más alejada al eje donde se está aplicando el momento, y también se va a producir el esfuerzo máximo aquí, ¿no? En estas fibras. Estoy hablando del latón. Esta fibra va a sufrir a compresión, todas estas fibras, y todas estas fibras van a estar a tracción, pero en módulo esos esfuerzos van a ser iguales, ¿sí? Entonces el esfuerzo máximo en el latón es igual a mc dividido la inercia respecto al eje y por n. No olvidar que aquí c ya cambia, c estaría ahora de aquí a acá, ¿no? Porque aquí está donde se produce el esfuerzo máximo, o si no, de aquí a acá también, ¿no? Pero aquí vamos a dibujar este, y esa distancia sería 16 milímetros, ¿no? Entonces eso sería 16 milímetros. Entonces esa distancia equivale a 16 milímetros. Entonces solamente reemplazamos el esfuerzo máximo en el latón. Ya tenemos que vale 160 megapascales, o sea sería 160 por 10 a la sexta es igual al momento que queremos hallar, que me produce ese esfuerzo máximo, por c. Se vale 16 milímetros, que sería 16 por 10 a la menos 3 metros, dividido la inercia respecto al eje y, que ya la tenemos, que vale aquí convertida a metros a la cuarta, vale 338.602.67 por 10 a la menos 12 metros a la cuarta. Todo esto hay que multiplicar por n, ¿no? Por n, que equivale a 1.5. Entonces aquí despejamos el momento. Aquí el esfuerzo máximo sería 160 por 10 a la sexta pascales, ¿sí? Pascales, no olvidar que es pascales. Entonces el momento aquí nos va a quedar, despejando, va a quedar 160 por 10 a la sexta. Por 10 a la sexta, los pascales, aquí es newton dividido metro cuadrado. Lo vamos a multiplicar por la inercia, que este pasaría a multiplicar, sería 338.602.67 por 10 a la menos 12 metros a la cuarta, ¿sí? Dividido, este 1.5 pasa a dividir 1.5 por 16 por 10 a la menos 3 metros. Este metro cuadrado con este metro me hacen metro cúbico. Este metro cúbico con este metro a la cuarta me queda metro, ¿no? Entonces aquí me queda que el momento es igual, operando todo esto, me queda 2257.35 newton por metro. Entonces aquí convertido, aquí los newton, me queda que el momento es igual a 2.26 kilonewton por metro. Esto sería el momento máximo que soporta el latón, ¿sí? Esto sería el momento máximo que soporta el latón. Aquí lo voy a poner L. Y el momento que hemos hallado acá sería el momento máximo que soporta el aluminio. Entonces, ¿cuál es el momento máximo que puede usarse? Debemos de elegir el menor, ¿no? El de 1.4 kilonewton por metro, ya que si elegimos el momento máximo del latón 2.26 kilonewton por metro, entonces el aluminio no lo va a soportar, ya que el aluminio soporta 1.4 kilonewton por metro. Entonces la respuesta a este ejercicio sería igual a el momento máximo que puede soportar esta sección transversal, ¿sí? Es igual a 1.4 kilonewton por metro. Eso sería la respuesta.